Hace unas semanas tuvimos la oportunidad de coincidir en Tenerife y me lo presentó Maui y dije, no se me escapa. Lo tenemos que traer sí o sí aquí al colegio para primero que diera una conferencia y luego bueno, la Junta decidió que tenía que ser algo más que una conferencia. Gracias. Buenas tardes, qué alegría ver a tantos compañeros en esta sala, muchos jóvenes, cosa que me alegra. Y decirles que hoy no estamos solo ante una conferencia, sino ante un momento de encuentro con la arquitectura en su dimensión más evocadora, precisamente por el arquitecto que hoy nos acompaña. Y lo es también por una razón añadida. Esta es la primera conferencia que celebramos tras la toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno. Que sea Fernando Meni quien la inaugure no es casual, no es casual. Es en cierto modo una declaración de intenciones sobre el papel que queremos que tenga la arquitectura en este colegio, exigente, comprometida y conectada con el territorio. Recibimos a un arquitecto cuya trayectoria no necesita ser enumerada, porque ya forma parte del imaginario colectivo de la arquitectura contemporánea. Detallar aquí sus obras y sus numerosas distinciones sería en el fondo reducir su trabajo a una lista y simplificarlo. Por eso hoy los encontrarán en este marcapágina, que te tienes que dar uno, que les acompañará en sus lecturas, donde están sus obras y todas sus distinciones. Fernando Meni ha construido algo más que edificios. Ha construido una forma de hacer arquitectura, donde la materia pesa, donde el lugar importa y donde el espacio se siente antes incluso de comprenderse. En su obra hay una constante, la capacidad de transformar lo físico en experiencia, de convertir el hormigón en emoción, la luz en tiempo y el territorio en arquitectura. Queremos además felicitarte, Fernando, por tu reciente reconocimiento como Premio Canarias Internacional 2026. Y desde el Colegio Oficial de Arquitectos de Gran Canaria hemos querido que esta ocasión sea algo más que una conferencia, también un reconocimiento. Por ello, la Junta de Gobierno ha acordado otorgarte la distinción colegial materia y lugar, representada en una pieza del artista Juan Correa, donde se recogen algunas de las ideas esenciales de tu arquitectura. Esa tensión entre materia y gravedad, la luz que se introduce a través de los pliegues y una forma que no se impone, sino que aparece cuando la materia se transforma. Fernando, esa distinción es un agradecimiento a tu persona y a tu arquitectura. Bienvenido a esta casa. Muchas gracias. Te va a gustar mucho, claro que mucho. Cuidado que se puede levantar. Ten cuidado porque te puede caer, ¿eh? Ten cuidado. Ah. Bueno, enhorabuena. Muchísimas gracias. Muy bonita. Vamos a ver. Bueno, yo me parecía que hoy tengo de todo un poco para atrás, para adelante y de la semana pasada. A lo mejor muchas cosas ya nos las conocemos porque muchos de nosotros nos conocemos hace algunos años ya. La piscina la conocen, pero cuando se llama Razón y Emoción, o sea, cuando nos invitaron al Río Express, fue fundamental que yo fuera canario, pero fundamental. Porque todos nos llevaron a los 16 participantes, había de Austria, de Australia, de todo el mundo, equipos, ¿no? Y cuando nos llevaron a dar el paseo por el río, pues en el borde del río la gente se ponía la crema, se ponía a coger sol, pero no se podía bañar. Entonces eso nosotros no lo podemos entender. Y el concurso era abrir el río a la ciudad. La mayor parte de todos hicieron puentes, hicieron instalaciones, ninguna de ellas se construyó. O sea, la única que se construyó, que además fue el primer premio,
pues fue la piscina, porque tenía un sentido común aplastante. Berlín estaba en la bancarrota, no tenía dinero, necesitaba que alguien pudiera hacer algo de este tipo, hacer un puente, no tenía sentido. Nos invitaron y si queríamos agua teníamos que ir a la máquina. Era el año 2000, que Alemania estaba en la reunificación y estaba muy mal. Pero lo importante para mí es, bueno, es reciclado, reutilizado, ¿no? Que eso sí que se repite en más ocasiones, pero lo importante es el descubrimiento de que con ese programa completar la acción de ir al río, pues se podía pagar con iniciativa privada. Y funcionó, y al final yo estuve mucho tiempo en Polonia no, en Berlín, pero eso fue en Polonia. Había un tío que se llamaba Falke, que era como David Bowie, que tenía un ojo de cada color, y fue el que se enamoró de esto y era el dueño de la arena, y bueno, y se encontró esta gabarra en Polonia y se trajo, se pintó y está la piscina. Esto es que venía para acá y ahora resulta que tienen unas piscinas a la entrada de la ciudad, unas piscinas naturales, ¿no? Y esto es una piscina natural que yo hice en 3 días. Y está vacía. Y entonces cuando vi esta, pues me pareció que era una pena que la otra esté vacía por un tema de que los que están alrededor, si la mantienen, quieren tener el control, pero Costas no les deja el control, pero Costas tampoco la mantiene. Luego lleva 20 o 30 años cerrada. Y esto es un poco la evolución. Esto es un parque. Primero salió un parque. Yo venía de París de estudiar la Villette y entonces venía muy impregnado de Kandinsky, que me había roto un poco los esquemas de toda nuestra formación, que siempre son pues Le Corbusier y más las cosas en la dirección de Mondrian, ¿no? Y se ganó el primer concurso. Esto fue con mis antiguos socios, con José y Felipe, en donde pues se hizo un parque que el lema nuestro se llamaba La Villette, y yo había hecho en París La Villette, porque era muy cojonudo el nombre, porque el parque se llama Cuchillitos, entonces es una fusión entre Gillette y Villette. Y bueno, las flores, eso ahora todo es un boscazo, pero al principio fue de piedra. Años más tarde, cuando nos separamos, sale a concurso de nuevo y yo tengo la suerte de ganarlo. Hay una cosa interesante aquí, o sea, esto es 30 años, no, 30 no, 20 años más tarde de la Villette, que el proyecto nunca se llegó a acabar y salió a un nuevo concurso. Y en el nuevo concurso, cuando lo ganamos, el Kandinsky se transformó totalmente en un paisaje magmático mucho más canario. O sea, había habido una evolución en el tiempo de esos 20 años de transformación. Las flores, los árboles. Y esto es el hilo conductor de mi vida. En el año 84 el Drago se estaba muriendo. El Drago tenía, pues, aquí tenía un jardín de plataneras y todo esto era un jardín de rosas. Es del año 84 y todavía sigo trabajando en el parque. No se ha acabado. El centro de visitantes falta abrirlo. Entonces es una posibilidad, porque como está en Tenerife y lo tengo al lado, pero a lo mejor he ido al ayuntamiento, yo qué sé, 1000 veces. Una vez se tiraron a la calle 10.000 personas que nos querían matar porque pusimos un muro, bueno, un follón, un culebrón que hemos vivido ahí tremendo, ¿no? Entonces, Kenneth Allen vino, esto lo movió todo Jerónimo Saavedra, el concurso. Y el jurado fue de Peña Ganchegui, bueno, Federico García Barba estaba en el jurado también.
Y lo ganamos. Y nosotros lo que Kenneth Allen proponía es que le pusiéramos una estructura al drago, para que si viniera viento no se cayera. Y nosotros, en vez de estructura, lo que hicimos fue cerrar aquí a la ciudad con un muro, quitar el jardín de rosas, quitar la carretera nacional y quitar todo esto. Quitar la carretera nacional, eso fue, pues no sé, a lo mejor 10 años, me lo invento, que la hicieron Olcina y Amigó, una variante que eran los ingenieros que trabajaban con César Manrique, y hicieron una variante. Después el muro fue súper conflictivo, pero muy conflictivo. Tuvimos la suerte, y eso todos ustedes saben lo que es muy bien, y es que Cheo, que era el alcalde, nos apoyó a morir, a pesar de tener el pueblo en contra. Eso, vamos, primera y última. O sea, que te apoye un alcalde cuando hay 10.000 tíos que salen a la calle porque quieren quitar el muro, pues no, nos apoyó y el muro se construyó. Y ahora eso, pues, eso era el Jardín de Rosas, la Nacional. Mira, mi padre a veces aparcaba aquí también, o sea, al lado del árbol, por desconocimiento totalmente. O grandes tonelajes pasando por ahí al lado de las vibraciones. Y aquí se ve un poco la evolución. En el 94, aquí ya desaparece, en el 97 desaparece la carretera. Y esto con Wilfredo Wilpré, que es un biólogo maravilloso, que el otro día pues nos dejó. Bueno, pues volvimos el parque a la flora que se supone que hace 500 años tuvo alrededor. Y ha sido un tremendo acierto. Ni tiene estructura, ni tiene pilote en el medio que la ponía Eduardo Torroja, ni tiene nada. Y el drago está pues bastante bien. Son fotos de Grafcam. Y esto ya es como el estado actual, ¿no? Aquí está cómo es ahora y cómo fue. Ahora las nuevas generaciones de gente que entra se piensan que eso siempre ha sido así. El mérito que tiene ese trabajo para mí es que esto está hecho en el año 84. Ahora la preocupación medioambiental es evidente porque es necesaria, pero en el 84 no era así. Esto es un edificio que hay al lado que está le falta pues un par de detalles para poderlo abrir al público. Y intenta reflejar el espíritu del drago. Es como un agujero en la tierra, y la tierra húmeda no tiene una función específica, solo tiene un recorrido y una emoción. Aquí ves el parque, ¿no? Y el drago, cómo está. Eso era en el año 84, cómo era el entorno. La gente paraba la guagua allí al lado, ¿no? Y veía el drago, cogía la guagua y se iba. Entonces ahora los autobuses se cogen en un sitio lejano, tienen que caminar por el pueblo, se paran, se toman un café y ha habido toda una actividad económica. Entonces todo eso tiene el muro. El muro de alguna forma cuando llegas no lo ves, y esa es la parte que les hablo de la razón. No solo protege de la ciudad al drago, sino que además hace que de alguna forma toda la gente pague por ver el árbol y pueda tener unas arcas municipales más saneadas, ¿no? Y este es lo que era el aparcamiento ahora. Hicimos un evento hace algunos años, Maui vino a verlo en el drago. Esto es el tanque que es una... Yo estaba haciendo mi casa y según me estaba haciendo mi casa, venía aquí a buscar chatarra para las escaleras, para hacerme elementos que tenía en mi casa metálicos.
y saqué de ahí en torno a 65.000 kilos de chatarra gratis y me la fui llevando para mi casa. Pero tuve la suerte de ver un tanque, que era el tanque 69, que es este de aquí. No, perdona, que es este de aquí. Y entonces entré y estaba todo lleno de crudo, el suelo, y no sé, me entré con unas botas de agua. Era una instalación maravillosa porque era todo un espejo brillante. Y bueno, mi mujer, como muchos de ustedes saben, es Dulce Serach. Y ella, no puedo hablar mucho de ella. Entonces, el Colegio Virgilio pidió que lo hiciéramos libre de honorarios. Se reunió la junta del colegio y por única vez trabajé para Dulce. Y Dulce lo tomó como su niño. Sola hizo todos los papeles, lo convirtió en Vic y desde su trabajo como consejera del Cabildo, como consejera del Gobierno de Canarias y como persona individual, siempre fue salvar el tanque, ¿no? Y ahora le van a poner el nombre al tanque de ella. Así estuvo mucho tiempo con esto ahí delante. Y entonces hicimos un jardín de plataneras. Hicimos un jardín de plataneras delante del tanque porque antes de refinería fue finca de plátano y finca de tomates. Entonces es como una recuperación de un estado agrícola, después tiene otra parte anterior a la agrícola que es piedras y tierras, lo típico que nos encontramos aquí cuando sales de Las Palmas, que son piedras, tierra y... Entonces hay una parte que es así, con magarzas y flores autóctonas, y después está el tanque que da un servicio a la isla muy interesante. Está el evento que hace Queroxén, que es Néstor y Pura, que eso es, se parten ahí el lomo por generar un mes cultural muy innovador que tenemos en Tenerife. Aquí están las plataneras muy chiquititas, las intenté buscar, al final las encontré aquí en Gran Canaria y se llaman musa paradisiaca. Y son finitas y altas, ¿no? Y dan unos plátanos. La puerta, que era del tanque anterior al 69, que era el 68, la puerta está hecha con el suelo del otro tanque. Y bueno, esta es una foto de Hisao Suzuki, que era como estaba originalmente, todo muy puro, todo muy limpio. De aquel tiempo, muchos festivales. Dulce hizo muchísimos festivales con Carlos Belda y con más gente. Esto es una exposición que organizó Dulce Serach de Jaume Plensa en el año 2004 o algo así. O sea que Jaume Plensa en ese momento no creo que, bueno, no tenía el nombre que tiene actualmente, ¿no? Es muy bonita. Esto era un finger que teníamos en Santa Cruz para ir a la Transmediterránea y lo encontré en un solar y es el finger para entrar dentro del espacio. Estaba abandonado, lo arreglamos y lo pusimos ahí. Ese es el finger. Y estos son la época del COVID, post-COVID, botellas de oxígeno. Entonces las botellas de oxígeno le cortamos esta parte de aquí. Aquí se abrió un agujero. Se le puso dos patitas y se transformaron en Minions. Y son es la iluminación del parque. Eso es una pieza que encontré tirada en la refinería, es un intercambiador de un barco.
Bueno, ha sido un trabajo muy simple, muy pequeño. Hay como un grupo siempre en cultura, que es un grupo que aprecia mucho el tanque. Cristina Sarmiento es una técnica que está aparejadora, que está. Ahora hay un arquitecto nuevo que es de aquí, con el que estamos empezando a trabajar. Muchísimo de todos esos trabajos que llevamos tantos años trabajando. Nosotros tenemos una serie de trabajos que no los cobramos. Ese es uno, por ejemplo. A veces sí, a veces no. En Cabo Verde, por ejemplo, llevo una obra antes del COVID, la acabamos de finalizar sin cobrar, porque no tienen dinero. O lo haces o no lo haces. Y después, pues a lo mejor si tenemos una obra en Suiza, allí ganamos y lo que hacemos es desviar el dinero de una obra a otra. Esto es una exposición, hacemos de vez en cuando. Cuando tienes trabajos tan largos, la gente del estudio acaba muy descorazonada. El vídeo es un vídeo, si pones Menis Ring, en Google lo pueden ver. Entonces hacemos exposiciones o hacemos un anillo de hormigón o hacemos objetos que de alguna forma el resultado se pueda ver en algunos meses. Porque cuando empiezas una ópera y te tiras 7 años, a ver cómo le explicas tú a una persona que tiene 30, que hasta los 37 va a estar haciendo lo mismo. Entonces, hay cosas intermedias, ¿no?, que nos permiten, de alguna forma, refrescar. Casi siempre, alguna vez al año, hacemos un viaje, y hacemos todos un viaje juntos. Y eso es la exposición de Berlín. Hay como 100 maquetas. Cuadros que son absorbentes acústicos. Eso es en la Galería EDE. Y ahí están, pues, parte del equipo. Lucas, Javier, que lleva muchísimos años trabajando con nosotros, Dulce, y bueno, todo el equipo que fue a Berlín. Esto fue una instalación para Juan Gopar, que organizó una cosa y nunca se llegó a construir, pero era una cosa de fluorescencia. Estoy hablando que sería el 2000 más o menos, ¿no? Pero siempre me ha parecido muy interesante, nunca se llegó a hacer. Pero sí nos pudo servir para una cosa posterior. Yo suelo ir a Fuerteventura, o solíamos ir a Fuerteventura, siempre en verano y a veces también en otros momentos del año. A coger la bicicleta, a Dulce le encanta caminar por allí. Entonces los niños, cuando el padre viene de Alemania, le compra un montón de cosas de este tipo en el chino. Y cuando se va, en los hoteles tienen un contenedor y tiran todo el contenedor. Semanas de un montón de restos de chinos ahí puestos, de objetos de los chinos. Y entonces resulta que va el Global Arquitectura, el Global Forum, lo descubre y hace un vídeo. Y tuvimos 100 y pico mil visitas de golpe, fue como brutal. De tal forma que con los niños de un colegio cogimos y le dimos nueva vida a todos esos tinglados e hicimos las luces de Navidad con pulpos, eso es en Corralejo. La presidencia, que las conocen seguramente muchos de ustedes, un edificio que ganamos también en la época de Jerónimo Saavedra
y que nos permitió hacer un edificio realmente, bueno, tiene un presupuesto bastante potente. Ahí tenemos los cuadros de Fernando Álamo, hay otros con Juan Gopar, hay otro con Pedro González. Y esto, un edificio que tuve la suerte de hacer y fue como mi segunda universidad. Ahí me dieron la posibilidad de hacer un edificio y dormí, viví y bueno, aprendí muchísimo de otra dimensión, de que el cuarto baño es importante, tenerlo bien resuelto, pero de la gran escala con vigas de 100 metros y bueno, aprendí un montón de doble curvatura. Esto es de la misma época más o menos que el precioso de Farshid y Alejandro de Yokohama, que es un edificio realmente maravilloso. Lo de Gehry, que se hizo, es de esa época, está hecho con el Katia. No había... Ahora que he analizado las cosas con los años, ¿no? Me he dado cuenta que si analizas los dibujos de Charun, ¿no? Que la mayor parte de ustedes conocerán, los dibujos son todos preciosos y en doble curvatura. Pero resulta que cuando los va a construir no los puede construir, porque no tiene herramientas adecuadas. Pero si tú ves un dibujo de Charun con esos azules y los naranjas, podría ser un dibujo de Frank Gehry. Tienen mucha relación de una cosa con otra, solo que uno no tenía las herramientas adecuadas y el otro sí, ¿no? No le quito mérito a Gehry, que es un crack, o sea, que sabe de acústica un montón. O sea, pero por ejemplo, en cuanto a geometría es mucho más complejo que el Guggenheim, porque el Guggenheim básicamente es vertical. Y cuando es vertical y tú le pones un tornillo a una tela de impermeabilización, mientras estás de 45 grados a la vertical, ahí prácticamente no hay problema. Solo con una lámina autocicatrizante lo resuelves, que es el caso del Guggenheim. El Guggenheim detrás tiene un edificio, incluso tiene azoteas por los setas de cigarrillo. Lo que hay es un vestido, que es el concepto que él tiene, muy americano y que lo hace de maravilla. O sea, no, es otro concepto. Pero nosotros tenemos un concepto, nuestra formación es más como que el exterior y el interior deben de tener una relación, que la estructura debe apoyar a la forma. Y bueno, eso hizo la cultura europea, me volví loco allí. Estuve un montón de tiempo, aprendí un montón de superficies, de formulables, no formulables. Había un tío de exactas en Zaragoza que me enseñó un montón y al final no me quedó otro remedio que ir a Gamesa Eólica. Y cuando fui a Gamesa Eólica, ahí es donde estaba el Katia. Porque el Katia tiene un problema y es que necesitas una persona que maneje el Katia. Entonces lo hice entre Valladolid y Madrid. Y bueno, y el vestíbulo. Aquí en esa época todavía no sabía mucho de acústica y todo eso que tú ves roto tiene algo de sentido, pero yo no sabía mucho en ese tiempo, eso es año 96 o algo así. Y todo esto sí que empieza a tener algo, o sea, este edificio tiene la acústica variable por posicionamiento. Si tú te pones aquí y pones la orquesta aquí, esto tiene las primeras difusiones y la orquesta se escucha a sí mismo y todo lo que hay detrás es absorción, luego no te vuelve el sonido. Es un auditorio que para los músicos es muy bueno, como auditorio no está mal, pero no es la música envolvente, es música frontal. Esto es de Roland Halber, que es una foto preciosa. Y bueno, aquí está Dulce Serach Moneo, que bueno, siempre he tenido una veneración por él tremenda. Y Víctor Pablo Pérez, que es muy amigo de Dulce y muy amigo mío, y que todos conocerán, y es el que de alguna forma, el ser tan amigo de él, ir tanto a sus
conciertos es el que me abrió la posibilidad de que los espacios también fueran acústicos y tuvieran un control acústico, y acabara siendo doctor en acústica. Y Luis Fernández Galiano, con su mujer, eso no hace mucho tiempo, que visitó Tenerife y vino a ver las obras nuestras. Christine Ferais, que es otra persona muy importante en mi vida, que es la directora de la Galería Edes. Y bueno, y esto, como siempre, aunque estaba en Polonia, pues lo mismo que hacemos nosotros los arquitectos de aquí, que al final acabamos siendo amigos del encofrador, del otro, pues yo hacía lo mismo. Había uno que sabía italiano y es el que me introducía en el polaco. Y bueno, la parte internacional que comenzó aquí, en la universidad, dando clases, porque yo durante todos los primeros 10 o 20 años de mi vida no di clase para nada. Y bueno, hubo un momento cuando nos separamos los tres, que me ofreció Maui y Pepe, y me vine aquí y empecé a dar clases y me gustó. Y después con árabes, la mesa del círculo, que es una mesa que está dedicada para dulces, y ella lo sabía además. A ver si le ponemos el nombre ahora. La mesa, eso es la precisión con la que trabajamos en las maquetas. Esa es la maqueta. Y esa es la mesa. Porque hay cosas que no las puedes dibujar en los planos. Hay cosas que las tienes que hacer para dárselo. Incluso tienes tú que ir allí a poner los ladrillos, porque si no, no hay forma que te salgan. Javier Espiles, que es una persona que lleva conmigo muchísimos años y me ayuda un montón, es un arquitecto tremendo, llevando la supervisión del equipo de Polonia, y esta la pongo mucho por fuera porque es un paisaje, ¿no? El paisaje que absorbe la naturaleza. Y ese concepto de la Jeria, Tariq Walalú nos invitó a estar en su pabellón en Venecia, ¿no? Y ahí apareció unos cubos que hacemos nosotros. Nosotros hacemos, a lo mejor tengo 500 cubos de 15 por 15. Y los cubos los vamos tallando con las fuerzas de las naturalezas, con fuego, o incluso entendiendo una música, o cada persona le puede aplicar a ese cubo las fuerzas de erosión que él considere, pero es totalmente plástico. Es plástico, no hay ingeniería, no hay función, no hay nada. Entonces es como un ejercicio escultórico de libertad geométrica. Y eso nos da de alguna forma pues una mano que te va haciendo, ¿no? El ver pues esa libertad geométrica que a veces, bajo mi punto de vista, una arquitectura excesivamente ortogonal no te ayuda a resolverlo tan bien como en movimiento. No tengo nada en contra, ahora estamos haciendo un proyecto que es totalmente ortogonal, porque cada cosa, no vamos a hacer un hospital como si fuera un hatching, pero lo que quiero decir es que esa libertad que tenemos haciendo los cubos, ¿no? Nos ayuda muchísimo, y esto se supone que es una ciudad teórica de 1 kilómetro por 1 kilómetro por 1 kilómetro en el Atlas, porque era el pabellón de Marruecos en la Bienal de Venecia. Y yo estaba dando clases en París, en la École Supérieure de Arquitectura. Y él también estaba allí y me dijo, ¿por qué no te vienes a mi pabellón? Que voy a abrirlo. Y bueno, eran todos de Marruecos y yo. Eso es un hatching que tenemos, que es de 3 y pico por 3 y pico. Y son formas, ¿no? Y experimentación de formas que hacemos. Esto es aplicado al urbanismo. El concepto de hatching es una ciudad 3D. MRW, hace algunos años empezaron a aparecer los edificios que tenían puentes entre ellos, ¿no? Y habían como puentes. Y esto es un ejercicio
en donde el tiempo que estuve en Hong Kong U dando clases, ¿no? Sigo muy unido a ellos también, pues de alguna forma empezamos a entender la ciudad, que Hong Kong es una ciudad 2D. Viene todo de un parcelario casi de pescadores, que va subiendo, ¿no? Entonces es una ciudad que la propiedad está en el suelo y a veces hay puentes y llegan a otras propiedades, pero las propiedades están en la parcela, no se unen con las otras. Entonces siempre pongo el ejemplo de Venecia, que es una ciudad 3D, porque tú entras a este edificio, pero hace 200 años se casó con el primo del otro lado y la casa está en el otro lado, en la propiedad de al lado. Entonces es como una ciudad que es 3D. Entonces es un ejemplo de esa ciudad teórica que a nosotros nos sirve de investigación, no para construir ni muchísimo menos, sino simplemente de investigación. Construir en la calle, por ejemplo, en Hong Kong puedes construir en el espacio urbano. Entonces, pues con los estudiantes empezamos a construir en la calle y empezamos a estudiar cosas que... Y el hatching, ¿no? Que en realidad es la jeria. Viene el aire, porque estaba en el Atlas, y ellos tienen el alisio también. Entonces viene el aire, y esto es un que me gustaría hacer, pero lo veo cada X tiempo, intento moverlo con la Sarja Foundation en ¿cómo se llama? En uno de los Emiratos, al lado de Dubái. Pues intentar hacer, por la mañana las dunas están mojadas y los coches están mojados. Entonces, absorber un poco con la influencia de la jeria, ¿no? Absorber esa agua, ¿no? Y hacer una vez al año un geyser en el desierto. Esa sería como una especie de instalación. No he logrado tener apoyo. Y los amigos que, bueno, últimamente he comprobado que tengo un montón. Este es el DIM de Hong Kong U. Este tío fue una cosa alucinante. Yo estaba dando una conferencia en Singapur y de repente viene un tío y me da una tarjeta. Dice, usted va a venir a dar clases a Hong Kong. Y así fue. Es él, un tío maravilloso. Bueno, clientes que no tienen, no saben lo que tienen. Esto lo hicimos con David Bramwell. Hicimos todo un jardín botánico que el pobre si se despierta y lo ve no se lo cree. Hicimos todo un jardín botánico del descubrimiento con David Bramwell y se llenó todo de arbustos de café, de cacao, de algodón, de todo eso, ¿no? Y estaba medio abandonado y durante 20 años estuvo creciendo todo. Y llegó un alcalde que cogió, desbrozó todo y todo lo que tenía menos de 3 metros lo cortó todo. Cortó el cacao, cortó, y es el descubrimiento, es el movimiento de plantas, cuando les hablaba antes, ¿no? De la importancia del licor, que nos defendía a morir y tenía fe en nosotros, ¿no? Cuando tienes un tío que es prepotente, que se cree que sabe, ni siquiera mide sus fuerzas, ¿no? Sino le dan un gorro que pone alcalde y ya es el que manda, ¿no? Y no escucha nada. Pues se cargó todo el jardín botánico. Un proyecto que ganamos en Fuerteventura, que me gusta un montón, pero no creo que todos los veranos intento moverlo, pero es un palacio de congresos. Maquetas de hormigón, ventilación natural. Este proyecto me parece fascinante. Y es hacer un agujero para extracción de áridos que tiene buenos áridos y después meter dentro del agujero el estadio, que realmente es una adecuación de la topografía. Este es un proyecto, vamos, súper bonito, me parece. Esto es Santa Cruz de la Palma y ellos sacan un concurso que quieren hacer un parque marítimo
porque con Santa Cruz de la Palma se lleva muy bien con el puerto de la Cruz. Como el puerto de la Cruz es Manrique y un parque marítimo, ellos quieren tener un parque marítimo también en Santa Cruz de la Palma. Y sale para defenderlo porque el agua les invade hasta la calle trasera. Y nosotros lo que proponemos es una playa. Y eso y es la suerte de tener esas canteras maravillosas, bueno, la suerte, ¿no? Que es un elemento social, es un elemento donde los niños de diferentes capas sociales se encuentran entre ellos. Esta es la tierra que está. Don Luis Cabrera estuvo estudiando esta tierra en el puerto de la Cruz. Estamos hablando igual de 80 años. Pues sigue así la tierra en el puerto de la Cruz. Entonces hace un concurso, lo ganamos y lo que hacemos es generar un brazo de mar de agua tranquila. La cubierta del Museo de Adeje. Ganó el Global Architectural Festival de Singapur. El alcalde súper contento poniendo la placa del Global Architectural Festival. Y esto es, me apareció un tío en el estudio, en Santa Cruz, de Crimea, antes de la guerra, que quería que le hiciéramos las bodegas. Este de aquí. Bueno, pues no lo hemos podido hacer, pero empezamos el trabajo. Y lo importante es la relación cliente que, vamos, me tenía prendado. Entonces, bueno, pues empezamos una fábrica, y esto se lo pongo mucho a los alumnos para que vean que nosotros empezamos los edificios de una forma muy racional. Si la ves ahí es muy racional, es una fábrica de vino, que es lo que es una bodega. Entran por un sitio los grapes, el fermentation room, y por el otro lado salen las botellas. Y ese al final era la bodega, que estaban en unas montañas. Crimea tiene un montón de piedras súper bonitas, como unos amarillos dorados preciosos. Pero lo tuvimos que dejar el trabajo. Incluso lo quitamos de la página web. En mi casa, que fue, ahí está todo el hierro arriba, todo ese hierro, toda la escalera suspendida, con hierro de la refinería. Y bueno, unos años maravillosos que hemos vivido en esa casa. Y esto fue un concurso sin haber ido nunca a Polonia. Nos enteramos que hay un concurso, me lo dice Carolina Michak, vamos allí, nos ponemos a vivir en Torun y ganamos. Y la ciudad es una ciudad preciosa, pero preciosa, en el Vístula. Y tuve una suerte de estar en una ciudad que podía ser como La Laguna o algo así. Entonces era fácil para mí entenderlo, la ciudad, mucho mejor que en Varsovia. Y era ahí. Entonces querían hacer una sala sinfónica y nosotros le hicimos una sala multifuncional. De hecho, hacen hasta el carnaval dentro de la sala. La materialidad antigua de Torun, una ciudad, el tesoro de Atreo, que siempre lo pongo porque me parece un elemento que tiene más de 1000 años que el Panteón y me parece un sitio interesantísimo. Y la sección, el 60% está debajo de tierra y a los 5 metros hay agua. Esto es un trabajo que hicieron los polacos que, vamos, una cosa impresionante.
Resulta que yo me empeñé que aquí en las esquinas hubiese una zanja, porque decía, por aquí va a entrar agua seguro, 15 metros por debajo del agua, me va a entrar agua seguro. Y todos me decían, eso no hace falta. Y yo decía, sí, pero el que firmo soy yo. Y todo esto está lleno, al final todo como el Corte Inglés en Valencia, que eso es como que llueve allí dentro. No entra agua por ningún sitio, absolutamente. Es un ridículo. O sea, no ha hecho falta la canal absolutamente para nada. Son los tíos saben construir, el edificio es todo monolítico, no tiene una fisura en ningún sitio. Después de 10 años abierto, muy, muy bien construido. Los polacos construyen Alemania realmente. Y bueno, homologación de materiales en el ITB en Polonia, primero en España y después en Polonia. Ya inventamos un hormigón con ladrillo. Y esto es el techo, que cada pieza pesa 35 toneladas, se mueve sin público y cambia el volumen y la acústica del espacio por volumen, no por absorción. Aquí se ve cómo va cambiando. Pues no me funciona, lo siento. Esto va bajando las piezas, entonces va cambiando el volumen. La relación cuando está arriba es 10 metros cúbicos persona y cuando está abajo son 6 metros cúbicos personas, va de 1,15 segundos a 1,95. Bueno, unos encofrados. El alcalde, lo pongo porque me protegió un montón. Salí sin ninguna penalización. Es muy difícil no tener penalización. Me pagaban el 10% del presupuesto. Tuvimos que hacer 4.600 planos. Si te equivocas, te hundes. Pero si se equivocan ellos, tienen que pagar. Hay un juego que no es siempre nosotros somos los perdedores. Aquí te tienes que jamar todo lo que te caiga. Las diferentes configuraciones. Eso es un trabajo. Dulce estaba muy metida en eso, en el tema de la propiedad intelectual, en el tema de todo esto, que es un trabajo del Consejo Superior, me supongo que es al que le corresponde una cosa de este tipo. Un día es así y otro día es así. Abres una puerta, se puede celebrar en un lado un concierto de música de jazz o de rock y en el otro lado un concierto de música clásica que no se escucha nada de un lado a otro. Son dos puertas. Bueno, esto parecía como una ópera, era una cosa tremenda, ¿no? Ese agujero que está en los vestíbulos, el vestíbulo es todo absorción, la piedra la trajeron de Vietnam. Una foto de Iván Bam, cuando acabó vino a fotografiarlo. Y esto es un trabajo en Suiza, que fue un concurso de 3 participantes súper buenos. Bueno, uno éramos nosotros, 2 súper buenos. Y les ganamos nosotros. Y ganamos el concurso, y lo estaba explicando hace un rato, sin una sola imagen. No había, era un concurso, invitaron a 3 equipos. Y yo no llevé imágenes ninguna. Y cuando llegué las imágenes, era un jurado de 5, ¿no? En Zurich. Y cuando les presenté, les digo, yo no tengo ninguna imagen. Me dijeron, nosotros somos arquitectos. La diferencia, ¿no?, de un jurado realmente sólido, que todo es lo que deseamos cuando nos presentamos a un concurso, ahora
los shows estos del Photoshop, ¿no? Que te venden cosas que no son verdad, la mayor parte de las veces, ¿no? Lugares idílicos. Hicimos acuarelas, eso sí. Esta es la ciudad. El alcalde no quería que su pueblo desapareciera del mapa, tenía una recesión de la nieve y buscaba nuevos negocios. Entonces nos fuimos allí, como siempre, estuvimos viviendo, empezamos a analizar que había una carpintería, a ver cómo podíamos poner la carpintería en movimiento y la gente podía volver. Son esquemas, vamos, es un proyecto para dar una conferencia solo de él. Realmente casi todo es para dar una conferencia. Eso era el centro del pueblo como estaba cuando llegamos. Y eso es como está hoy día. Bueno, ahora ya no está así, ahora está gris, está lleno de nieve. No. Todo hecho con... Primero hicieron una plaza toda asfaltada y después encima empezaron a poner la piedra. O sea, que hicieron dos plazas, una encima de otra. Y después trajeron todos los bancos que estaban todos hechos, lo colocaron ahí con 2 o 3. No creo que hayan tardado en colocar los bancos más de 4 o 5 días. Una máquina por control numérico y es como un puzzler. Y eso es el día de la inauguración. Es un pueblito de 600 habitantes, ¿no? Pero sigo con muy buena relación con ellos. Ahora me vinieron a ver y... Esto es una historia ahí que, como una lotería que nos tocó, y estamos haciendo un museo en Corea. Y el concepto es una isla que se es Jeju, es un poco como las nuestras volcánicas, y que no tiene la ley, o sea, primero les obliga al hotelero a hacer una infraestructura pública en el borde tangente donde la gente de la isla pueda venir a esa infraestructura pública. De tal forma que este señor le gusta mucho el arte, el que tiene la pasta, que el que hace un W en Marriott Hotel, o sea, es la clase superior de Marriott, Mr. Lee, y entonces a él le gusta mucho un artista, selecciona al artista, el artista le dice que quiere que lo hagamos nosotros, y bueno, y acabamos haciendo el proyecto. Mr. Lee viene a Tenerife, y bueno, esto es las relaciones que ustedes tienen, bueno, que tenemos nosotros, ¿no? con los coreanos, porque tenemos bastantes lazos históricos con ellos. Esto es Min-suk Choe-son, tiene una casa de té, un arquitecto de Seúl, que ahora está dando clases en Harvard. Súper bonita, o sea, son 5 pabellones con características totalmente diferentes y son infraestructuras que tienen que hacer los inversores. De tal forma que la isla se va llenando de burbujitas, de centros de visitantes a los César Manrique, pero actualizados totalmente, ¿no? Que los tienen que hacer las industrias privadas, que de algunas dicen, bueno, tú tienes un Marriott, vas a ganar mucho dinero, pues le tienes que hacer a cambio algo cultural. Y esto es en el aeropuerto, que tienen Phoenix canariensis, y además lo pone debajo. Piedras, equipos, esto fíjate, en la época de la pandemia del final. Unos equipos tienen basalto, y bueno, y la suerte que me ha dado la vida de estar ahí con un montón de gente que no conozco y que vas por el mundo caminando y bueno, yo creo que los arquitectos somos muy buena gente, pero muy buena gente. Yo todavía no me he encontrado un tío que de alguna forma sea un tío ruin en ningún sitio, ni alumno siquiera, ¿eh? Este es Mr. Lee y este es Park Seo-bo con su mujer. Park cuando era joven en París, el día que pusimos la primera piedra. Pongo un trocito nada más porque
Es un vídeo. Hace unos cuadros que son así. Yo lo conocía de haberlo visto en Chicago, una exposición suya. Aquí se ve un poco el proceso en el que trabajamos. Siempre trabajamos en plastilina y es la misma maqueta la que va sufriendo los pasos que, o sea, en plastilina se empieza a hacer el edificio, ¿no? Y se va dibujando en AutoCAD, en secciones, o en 3D, o en Rhino, y entonces se va manipulando la maqueta, y es siempre, la maqueta es la que manda al principio sobre toda la generación del proyecto. Fotos interiores, la planta. Solo puedo construir 150 metros fuera de la tierra, pero el museo tiene 1000 y pico metros debajo de tierra. Y esta es la sección. Esto no sé si lo construiremos. Ahí me dicen que sí, pero va pasando el tiempo y no hay nada. Esto es en Daegu. Es un teatro flotante. El teatro se mueve de posiciones en un lago y la gente de Daegu va a caminar allí. Entonces van a caminar descalzos alrededor del lago. Y después tienen unas máquinas para limpiarse los pies que son como aire con agua a presión. Cuando acaban, ponen los zapatos allí, todo el mundo se va a caminar y cuando vuelven están todos los zapatos en su sitio, claro. Y esto es el proyecto en el que estamos ahora más metidos, conjuntamente con los esenciales, de los que tengo un problema, y es que no quieren que publique nada, pero es absurdo porque es que en la obra hay una cámara. O sea que puedes entrar y mirar la cámara y ver la obra. Pero por el otro lado no puedo poner nada. Entonces el Colegio de la Asunción, el antiguo Colegio de la Asunción, con las niñas, el primer colegio femenino de Tenerife de 1910. Y bueno, es un edificio que está compuesto de dos partes. Una es la parte de arriba del colegio y donde están los flamboyanes, ahí debajo hay un teatro para 400 personas y así. Empezamos con el concurso que era casi un concurso administrativo, o sea, el concurso fue casi administrativo. Las plantas de vegetación, las atmósferas que queremos lograr, y Patrimonio nos ha hecho, bueno, se nos ha dejado tirar ese muro con lo que Santa Cruz, Aguinar, todo ese parque existe ya, la ciudad, y se va a abrir con lo que estará Sanabria y este al lado. Y después del administrativo sé que vino la idea de que fuera Rodén y venga Meni a hacer cambio de planos y no sé qué, que ya todos saben de lo que estoy hablando, o sea, cero pasta y mucho trabajo. Y ahora el concurso lo ha ganado el Caixa, la Fundación La Caixa, y ahora va a ser una Caixa. Entonces, bueno, pues ahora estoy con el tema todo. Bueno, esto es una foto de Lucho Malagamba que me parecen maravillosas, Estas son las aulas de las niñas, ¿no? Y tenemos estudiado todas las paredes, trozo a trozo, lo que quitamos, lo que se queda, lo que hay. Entonces hay 3 estados, hemos llegado al final. Está el estado que podríamos decir que es futuro, que son las naves de exposición,
que son neutras y blancas. Después hay una parte que es la obra en sí misma, pero como está, de dura, toda picada y toda rota. Y después hay otra parte que es como una dulcificación de la obra, de tal forma que hay como una especie de lasur que le ponemos encima y queda todo como un poco más tranquilo. Entonces son los tres estados que tiene. Y cada trozo, cada alzado se estudia, se le da una solución, un poco la visión. La de la derecha es del concurso, ahora ya no sería así, es mucho más, yo diría que sigue siendo un poco más magmático. Esta es Dulce, que adoraba esa habitación. La iglesia que se va a transformar en un centro expositivo. Yo no sé lo que es. Esto es una exposición. Y esta por último es la semana pasada en Cabo Verde. Ahí ganamos un concurso hace aproximadamente 8 años y un poquito antes del COVID empezamos a hacer una plaza. Es una plaza que tiene 180 metros por 80. Y bueno, lo pongo para explicar la diferencia. Allí estamos más o menos ahora, están a 200 euros mensuales lo que ganan, 200, 300 euros al mes. Entonces tienes que trabajar con un sistema totalmente diferente. Y es, bueno, yo no sé ni cómo pueden trabajar ahí, partiendo todos los... Entonces, todas esas piedras le hemos dado dos usos. Las cúbicas y las que no son cúbicas también las usamos en otras partes. Los restos, por decirlo así. Y bueno, un trabajo con esa cultura portuguesa que tienen. Estos son fotos que están siquiera sin retocar ni nada, porque vine hace 2 días o 3. Los bancos, siempre el mismo cuadrado. Y esta es la plaza. Y este es Walter, que me ayuda un montón, que es un arquitecto local súper bueno que hay allí. Y la iglesia que cuando don Julián me la encargó, me dijo que tuviera en cuenta que el dinero iba a venir despacio, que primero hiciera la parte de abajo y después la de arriba. Y nosotros lo que hicimos fue hacer lonchas. Hubo dinero, hicimos una, más dinero y más dinero las tuvimos todas. Del principio al final hemos tardado 18 años. Entonces, la iglesia tiene una serie de módulos, como es una capilla, como es el sagrario, como es un columbario, como es el depósito, como son los cuartos de baño, como es la escalera, que son los laterales, ¿no? Y en la parte de arriba tiene unos salones parroquiales que en estos momentos lo utilizan como salones parroquiales y también para las misas pequeñitas del barrio y eso. La sección es compresión y expansión, un poco como el tesoro de Atreo. Esta es la iglesia. La gente del barrio le costó al principio, pero ahora está que vamos, no se lo puede creer. Hay una afluencia de público enorme, va un montón de gente a las chumberas y ellos empiezan a estar orgullosos de ser de las chumberas, que no tenían una plaza. Tenían el campo, Leroy Merlin y cosas de este tipo. Donde estoy yo, a mi izquierda está el sagrario, esa es la luz por la mañana. La cruz está vacía, no tiene cristal, porque se supone que Jesucristo ya resucitó y ya no está en este lugar. Eso fue con Dulce, que nos casamos allí, y Juan
Mi sobrino también falleció hace algunos años, jovencito, arquitecto, don Julián Dulce. Y eso fue en Navidad que nos sacamos todos una foto allí, el equipo del estudio. Y esta foto, esto de aquí, la camarata lagunensis se llama. Y bueno, te aseguro que si lo escuchas no te lo puedes creer. O sea, el espacio reproduce, por un lado está el micrófono está corto de graves, porque el espacio de por sí mismo produce graves, tiene tanta reverberación, todo eso que ves roto tiene una gran difusión en altas frecuencias y en medias frecuencias. Y como están gordos, los graves no se escapan, están el 100% dentro. Entonces, realmente es un poco un barroco, es lo mismo que un barroco, hace la misma función, solo que yo tengo una pequeña temeridad que lo puse en la tesis, ¿no? Y es que la madera tiene un cierto grado de absorción y el hormigón tiene muchísimo menos grado de absorción. Entonces, en la madera hay algún tipo de sonido que se queda anclado. Los débiles no tienen capacidad de volver a salir. Entonces hay como una ligera pérdida. Y el espacio por sí mismo genera como graves. Entonces el sonido está muy próximo a la ópera. Está más o menos como el Bayreuth, como Wagner, ¿no? Como ese sitio, ¿no?, donde entiendes la palabra y al mismo tiempo tienes que escuchar bien la música. Y sin tener acústica variable eso no es muy fácil. Pero la verdad es que suena de maravilla el lugar. Bueno, yo les quiero dar las gracias a todos, pero un montón. Muchas gracias a todos. Bueno, Si alguien te quiere hacer alguna pregunta. sí, hombre, claro. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Yo puedo romper el hielo. ¿Esa superficie cómo la consigues, por ejemplo? ¿Eso es agujereado o eso? Bueno, empecé con un martillo neumático de estos de la calle. ¿Sabes los tractores esos chiquititos que van por la calle? Tengo alguna foto, yo creo que sí, miras en la página web. Entonces empecé con eso y realmente era precioso. Eso está hecho de tal forma que el recubrimiento es mucho más de lo que necesita, bastante más, ¿no? Entonces está roto, pero después está hecho con martillo neumático. Cuando lo haces con martillo neumático no es tan bonito, porque el otro lo que hace es
deslasca trozos y rompe el trozo y se ve como la piedra rota incluso. Y el martillo neumático lo vas haciendo valles y montañas, pero tiene mucho más piquitos. El otro está aquí. Cuando entras a la izquierda, ahí se ve un trozo que es valles y montañas. Entonces, cuando tú tienes estos finitos, pues un mi es como una aguja. Entonces va una piedrita, le da aquí, pero le da al lado y ya se va para otro lado. Solo tiene un altavoz y si tú te pones aquí no sabes de dónde viene el sonido, porque es como muy envolvente. Pero el sonido, el altavoz, no mira para la gente. Todo el mundo me decía que no iba a funcionar. El altavoz está aquí detrás y mira para allá. Entonces es como si el altavoz ese estuviera más arriba y en vez de ir para ti, estuviera allí. Entonces el sonido pasa por encima. Entonces cuando yo hablo con el micrófono, confundo mi voz con la del sonido de la iglesia, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, escucho ese micrófono, ese altavoz, independiente de mi voz. Y allí mi voz y el altavoz se escucha en la misma. Y después cuando tienes los valles y las montañas, ¿no? Los valles y las montañas tienes más difusión para las medias frecuencias. Y los graves, con que pongas algo que tenga 160 kilos, ahora hay muchos Gine Arau y todos esos emplean como multicapas, que también están muy bien y suenan muy bien, porque el de Baruch y Vega suena muy bien, muy bien. El auditorio de el Mies van der Rohe de ellos dos, aparte que es muy bonito, pero es diferente. Cuando haces un auditorio, no he hecho nunca ninguno, pero hay un proceso de control del sonido, en el que vas jugando con posición de paneles y con todas las posiciones, alturas, inclinaciones, todas las cosas. Aquí te jugaste, aquí era lo que quedó y... Bueno, es diferente. Es diferente. Es diferente. Vamos a ver. Mi primera experiencia del sonido fue la doble curvatura del magma. Gary, cuando hace, que sabe mucho de auditorios, él hace siempre superficies así. Superficies nunca así, con lo que genera mucha difusión. Suele ser 1, 2, 3 y 4, ¿no? Con lo que genera mucha difusión. Pero cuando yo estaba, la verdad que al principio no sabía en lo que me metía muy bien. Cuando tú estás en una doble curvatura, a veces tiene panza, pero a veces tiene cóncavo convexo. Pero cada vez que te pones en el convexo, ahí lo que tienes es focalizaciones y no tienes difusión. Entonces, cuando ves todos estos auditorios que hay ahora que son así doble curvatura, yo tengo una teoría, ¿no? Un tío de la Rambla, o sea, pero yo tengo una teoría y es que eres esclavo de las matemáticas, porque las superficies son formulables o no formulables, pero son superficies. Entonces, a no ser que rompas las superficies, tiene una continuidad. Entonces, cuando yo en el magma quería bajar a lo mejor unas 20 centímetros, por allá se me iba 3 metros para arriba. Entonces, es una labor tremenda. Entonces, cuando hicimos Polonia, me fui por el sentimiento. Polonia es puro sentimiento. Yo necesito poner esto aquí y lo pongo y ya está. Pero no hay geometría, es sentimiento. Entonces, el sentimiento es más flexible que las matemáticas. Entonces, ese te permite, de alguna forma, pues, tener los requerimientos que te interesen acústicamente. Y hoy día está con un iPhone, 4 micrófonos dentro de la maqueta y un iPhone. De hecho, las pruebas que yo hago siempre las hago con el iPhone. O sea que... Entonces, allí es como mucho más. Pero es que aquí estás en otra cosa, porque aquí estás en algo que es fijo. Algo que es fijo. Si tú, por ejemplo, quieres tocar aquí, quieres hacer una obra de teatro, yo te digo no, no puedes hacer una obra de teatro. O sea, porque las obras de teatro se manejan en un segundo. Entonces, la música sería de pena.
Entonces, por eso está pensado, y siempre lo explico como la ópera, que es palabra y música al mismo tiempo. Si vas más abajo, pues sí, no sé, o sea, yo a la gente que va le digo, vete y toca primero solo, para que te hagas el sitio, porque se podría montar ahí un barullo. Este equipo lo entiende de maravilla el lugar, pero de maravilla. O sea, te emociona, parece que están Los Ángeles dentro de la iglesia. En el auditorio de Polonia tienes un hormigón visto, pero lo hiciste como con ladrillo, ¿no? Sí. Me quería entender. Ay, me imagino que cambia mucho todo el tema, porque hay mucha piedra y probablemente con una regulación diferente, porque no es suficiente todo hormigón, sino que hay muchas partes donde la superficie es un ladrillo. Cambio. No, es casi todo con ladrillo. Es casi todo con ladrillo. Las piezas de arriba del medio no tienen ladrillo, pero porque Son de hormigón. de hormigón. Sí. Tenía pensado hacerle un dibujo en el medio alucinante y tal, no sé qué, y al final decidí no hacerlo porque se había acabado el dinero, iba a ser una chapuza y no pasa nada. Pero indudablemente tiene un poquito más absorción que aquí. Aquí tiene menos absorción porque el ladrillo, quieras que no, por dentro no es algo, sí, no sé cuánto. No sé cuánto. ¿La tesis doctoral la hiciste antes o después de tener? La hice al mismo tiempo. Sí. Sí, yo de aquí, mi hermano sube a presidente del gobierno y cuando sube a presidente del gobierno cierro el estudio de Canarias y me voy fuera. Y me voy a dar clases en Valencia. Y bueno, aquello en aquel momento fue fatal para un montón de cosas. Y después resultó que fue una suerte. Me atendieron súper bien los valencianos, me abrieron la universidad y ahora hay alguno que está retirado y ahora trabaja conmigo alguno que está retirado. Está Ignacio Bosch, me ayuda en las rehabilitaciones, que sabe un montón de eso y trabaja conmigo. Sí, dime, Juan, que ahí está el Swan. Swan ha estado trabajando con nosotros en Tenerife. Hola, Fernando. Siempre agradezco a Fernando cuando hacíamos presentaciones con los que vienen fuera y Fernando me permitía hacer un comentario con los trabajos de los chicos. Y cuando hace poco cuando Fernando me llamó, sentía una misión hoy. Y yo creo que la obra de Fernando está hecho con el tiempo. No el tiempo de concepto arquitectónico que tiene con el uso con la materia, sino es lo que vi estos años, que está hecho con el tiempo de dedicación y de trabajo. Ese tiempo que se dedica a viajar hacia fuera de isla, hacia Europa, más allá de Europa, hacia llamadas, hacia reuniones, hacia investigaciones, hacia visitas de obra, hacia discusiones con el equipo. Y creo que todo ese tiempo, todo ese viaje en forma de trabajo, da forma y cobra sentido a la obra final, que es lo que vimos hoy. Es como si los apuntes del viaje, por el interior de tiempo, quedan reflejados en la obra. Y creo que la grandeza de la obra es proporción al tiempo de dedicación que le dedica Fernando en ese sentido. Y una vez decíamos que la belleza está en trabajo y sin él estamos perdidos. Para acabar, recuerdo que uno de los primeros días Fernando me decía que su primer trabajo fue con Ricardo Bofill en París. Y él me decía que con el arquitecto no solamente aprendió de arquitectura, sino cómo el señor gestionaba, organizaba con los clientes, con su propio estudio. Y de ese modo al principio no entendía. Ahora que paso el tiempo y creo que sí, con Fernando aprendí no solamente arquitectura, sino más ese no sé qué.
quizá que tiene que ver con el tiempo. Ese tiempo que se derrama entre los dedos, pero al final es esa mano cargada de tiempo, construye, modela y es lo que vemos hoy. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias, Sol. Nos ayudó mucho. Bueno, pues nada, ¿no? Hasta pronto, si vienen a Tenerife alguno, pues me pegan un toque. Eugenio, a ver si nos vienes a ver alguna vez. Bueno, recordarles, si no Hugo me mata, que mañana a la 1 hay otra conferencia de Fernando en la Escuela de Arquitectura. ¿Es correcto? Muy bien. ¿Me mensaje lo recuerdes? Y Fernando, de nuevo, muchas gracias. No, gracias a todos. Gracias a ti.